les hablaré sobre lo que es la macroecología. Entonces, cuando hablamos de macroecología, simplemente pensaríamos en que es una ecología aplicada a un nivel mucho más amplio. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Primero, sería importante remontarnos a cómo aparece. Eso se lo debemos a Robert MacArthur. De pronto le sonará, él fue quien definió el modelo de la isla para ecología. El señor MacArthur en 1972 nos deja un libro, se llama Geographical Ecology. Este libro va a sentar lo que son las bases de la macroecología. ¿De qué forma? En este libro él logra unir las ideas de la matemática y la ecología de forma tal que sean complementarias, se ayuden cada una para definir patrones que simplemente no logramos observar cuando estamos a niveles muy locales, patrones que son mucho más amplios, patrones que nos hablan de tamaños, patrones que nos hablan de rangos, de territorios, de recursos. Lastimosamente, Robert MacArthur, el mismo año en el que publica ese libro, es el año en el que él fallece, entonces no nos deja trabajos posteriores, pero con esto va a comenzar una década de trabajos muy amplios en esta materia. Posteriormente, al inicio de los 90 y la British Ecology Society comienza a trabajar estos aspectos. Justamente para inicios del 2000 crea una convención de causas y efectos en la cual muchas de las cosas que se hablan son de patrones a nivel continental o patrones biogeográficos, patrones históricos mucho más amplios. Esto lleva a la creación ya de la macroecología como tal y la creación de un grupo de expertos dedicados únicamente a este tema dentro de la British Ecological Society. Entonces, para lo que viene siendo una década más tarde, en 2012, ya van a comenzar a hacer convenciones específicamente de este tema, es decir, ya se vuelve algo relevante en el medio, reconocido por las sociedades, aceptado y trabajado. Entonces, como podemos observar, este es el grupo específico de macroecología de la British Ecological Society. Ahora, para hacer macroecología hace falta algo, hacen falta datos, pero los datos los tenemos. Estos, por ejemplo, son datos de temperatura y datos de vegetación durante cada uno de los diferentes meses del año, de alrededor de casi 20 años, que han sido recopilados por el Observatorio de la NASA. En ellos podemos ver cómo ha variado la temperatura y cómo ha variado la vegetación durante cada mes de cada año de los últimos 20 años. Y eso es información, es mucha información, pero lo que nos hace falta es analizarla. En este caso, por ejemplo, tenemos la información de cómo ha variado la temperatura en los océanos. ¿Qué nos lleva a esto? ¿O qué nos invita a esto? Si conocemos el pasado, podemos conocer el futuro. Y esto se aplica en la macroecología. Por ejemplo, estos son cambios proyectados de temperatura en el futuro según la generación de emisiones actuales. Esto afecta demasiado a las diferentes especies, a los diferentes animales, a las diferentes comunidades y poblaciones. Y tenemos tanto un modelo, si disminuimos las emisiones actuales o si continuamos con el nivel de emisiones que estamos generando en este momento. ¿Qué nos lleva a esto? Tenemos modelos predictivos del futuro y los tenemos gracias a la información del pasado. De la misma forma sucede con la precipitación. Podemos saber dónde va a llover más, dónde va a llover menos y cómo se va a afectar la vegetación en cada una de esas zonas, cómo van a ser los microclimas. Todo esto afecta y todos estos patrones pueden ser aplicados en la macroecología para obtener información relevante, información sobre qué está por suceder, información sobre lo que viene. Por ejemplo, en este caso específico, para Norteamérica, durante las diferentes estaciones, podemos esperar estos cambios en la precipitación. Podemos observar, son cambios muy relevantes en muchos aspectos.
solamente pensando en lo que es el fenómeno de calentamiento global. Ahora, para traer algunos ejemplos más aplicados a lo que se puede hacer con la macroecología y la información que esto nos trae, este es un estudio que se hace en el bioma del Cerrado en Brasil, de diferentes mamíferos, pero en este caso se centran en Panthera onca. Al primero analizar la información que se obtiene de la especie, de su rango de distribución, de las otras especies con las que interactúa, podemos obtener información sobre dónde se ubica y lentamente depurar todos estos datos hasta obtener finalmente un mapa que nos va a detallar dónde está la mayor cantidad de individuos de Panthera onca. Sin embargo, esto es bastante interesante porque en el mismo estudio, por ejemplo, se compara dónde están Panthera onca y dónde estarían los humanos. Y podemos observar que en los sitios donde hay humanos, donde existe el efecto antropológico, son aquellos sitios donde Panthera onca no se encuentra. Sin embargo, lo vamos a encontrar en aquellos otros sitios que no. Esto es un resultado esperado, pero es un resultado que puede ser demostrado y donde la macroecología jugó un papel importante. Ahora, esto, verán, es una cantidad enorme de números, pero lo importante, este es un estudio de macro y microecología en virus. Sin embargo, cuando se hacen todos los estudios, se identifican todos los viromas, las poblaciones virales, hay un detalle interesante. Uno esperaría que la mayor diversidad de virus se encuentre en el Ecuador, que es lo que sucede con todos los animales. La mayor diversidad tiende a ubicarse en el Ecuador. Sin embargo, encontramos que la mayor diversidad de virus está en el Polo Norte. ¿Es un resultado esperado? No, en este caso no es un resultado esperado. Pero podemos obtenerlo sin entrar a verificar todos los virus que hay en todas y cada una de las partes del océano, simplemente con muestreos adecuadamente hechos, y podemos obtener datos reales, datos de diversidad medida en diferentes indicadores y finalmente obtener un gradiente. Está todo por hacerse. Esto es prácticamente un área que tiene 40 años, de los cuales solamente los últimos 20 años tenemos información suficiente para aplicarla y modelar. Finalmente me gustaría terminar con esta frase de Barry Commoner, que es la primera ley de la ecología: todo está conectado a todo lo demás. Si cambiamos la temperatura, si cambiamos la precipitación, si valoramos el clima, si valoramos una especie, si valoramos los recursos, todo tiene que ver con todo, todo está conectado y finalmente todo nos va a dar un resultado. Con cambiar un detalle, cambiamos todo el modelo. Así que la macroecología busca definirnos todas esas posibles variaciones, todos esos posibles valores y entregarnos modelos predictivos, modelos de información. Tenemos todos los datos, antes no los teníamos, tenemos capacidad de procesamiento. Lo que hace falta son personas que saquen de su tiempo y tengan interés en procesar estos datos, en obtener respuestas. Muchas gracias.